Buenas noches, amigos. El problema número uno de la ciencia moderna era un clásico ladillo, una sección fija en la mítica revista Mundo Desconocido que la inmensa mayoría de oyentes jóvenes no ha conocido, pero sin duda una referencia absoluta en el mundo de lo inexplicable. Lo decían así porque en los años 70 se creía eso, que el hoy casi abandonado fenómeno ovni iba a ser eso, la gran incógnita para todos los científicos. Hoy estamos en Marte, exploramos el espacio, pero de los ovnis se sigue sabiendo muy poco. Bueno, no tan poco, hay una evidencia, siguen apareciendo. Y en esta fotografía que abre la revista sonora de la semana, he querido retrotraerme a esa emoción antigua que parece que siempre resucita en el momento más inesperado. En este 2012 están ocurriendo cosas realmente singulares. Por ejemplo, la fotografía sobre los cielos de Rosario, obtenida por un fotógrafo profesional. Voy mucho más allá en torno a lo que aparece en esa imagen. Lo importante es lo que llamó el profesor Fernando Jiménez del Oso el síndrome ovni, lo que se oculta detrás, por ejemplo, de una fotografía extraña. La semana pasada, sobre la calle Fraga 821, el fotógrafo Francisco Valdez, muy respetado, muy prestigioso, se encontró con la gran sorpresa, dice él, de su vida. Estaba apoyado en la ventana, en una especie de balconada, es una zona despejada, cielo limpio, claro, no es ruta aérea, y según manifestó a la prensa, de pronto apareció aquello. Y aquello, registrado por su objetivo rápido, su objetivo profesional, su objetivo tan acostumbrado a fotografiar la vida social de Rosario, se encontró con una especie de disco, o más bien esfera, opaca, pesada, rodeada por una especie de anillo, dando la impresión de ser un pequeño planeta Saturno, volando, ingrávido, muy cerca de los cables de alta tensión. Era un caso absolutamente clásico, y la fotografía, la estampa, directamente nos conecta con tantas que surgían en la prensa de los años 70 en nuestro propio país. Pero lo más importante, sea lo que sea ese objeto, que no lo sabemos y quizás se descubra, se habla de ovni, se habla de extraña aeronave, de procedencia terrestre, también se habla de algún tipo de gigantesca ave captada justo en el momento para que la imagen sea esa, pero lo que dice el fotógrafo es que no hay trucaje. Dice que entrega su cámara e incluso el chip del aparato técnico para cualquier científico, porque él no puede jugarse su prestigio y porque cree que eso estaba ahí de verdad. Se alejó a una velocidad insólita, era pleno día, pero hay algo más. Él sintió un miedo como nunca antes en su vida. Se quedó paralizado, ha ocurrido muchas veces a muchos testigos en diferentes lugares del mundo, apoyado con la suerte de tener la cámara, como buen fotógrafo, encima de la mesita, casi a un palmo, pudo hacer la foto y se quedó embebido, observando aquello, no hizo ni una sola toma más. El objeto se mostró por algo, para algo, quizá para cambiar el caldo social sobre los ovnis en esa remota región, y resulta que después desapareció como un fantasma. Al día siguiente, los periódicos sacaban la foto en portada, y de inmediato era la noticia más seguida. La crisis económica, las cuestiones deportivas, todo quedaba en un segundo plano, y esto es lo interesante. Los ovnis habían vuelto, como un destello fugaz, como un fantasma oscuro en una foto en pleno día, y sin embargo su poder sigue intacto. El poder evocador del síndrome ovni sigue como el primer día. Los niños en los colegios paraban prácticamente en esa esquina y miraban a los cielos con sus padres, con sus profesores. Todos miraban hacia el cosmos diciendo: ¿habrá sido visitada nuestra ciudad, nuestro barrio, por seres cósmicos? Las mismas preguntas de los años 70, las mismas cuestiones, las mismas inquietudes y una fotografía que al final casi es lo de menos, porque en el espíritu humano, el fenómeno ovni, ese sí que nunca puede ser olvidado. Además, quiero anunciaros que Diego Marañón traerá una sección un tanto especial. Nos hemos encontrado con una barbaridad. Espero que no sea cierto. Sabéis que nuestro detective de las historias hace el créalo o no. Expone una serie de elementos que rondan por la red de redes e intentamos saber qué hay de verdad y qué hay de mentira. Recibíamos un mail de un fiel oyente y televidente de vuestro programa hace tiempo y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que hacen un trabajo increíble. Esto es muy bonito. Ahora, lo que cuenta después, y mira que tenemos ya aquí entre todos bastante callo en todo esto, nos ha hecho palidecer. Es una historia que nos lleva a África y es una historia que nunca habíamos escuchado. Es una historia, y valga la redundancia, que realmente, ojalá,
no sea real, pero puede que haya elementos que sean absolutamente cotidianos. Esa historia la desarrolla Diego Marañón en vivo con todos vosotros, y como no sabemos qué es, queremos investigar en tiempo real. Comenzamos. Milenio 3, dossier informativo, actualidad en tiempo real. En una zona sagrada como pocas en el mundo, alguien ideó una figura diferente a todas las demás, única. Lo ha dicho Javier Sierra. Todavía hoy, con respeto, le llaman el hombre de hierro. ¿Qué tiene que ver aquí la esvástica, los nazis, la ocultación, la conspiración, los meteoritos, los dioses que llegaron desde otro lugar lejano del espacio? ¿Por qué ahora tenemos la fotografía de ese ser poderoso que está sentado, reclinado o que parece iniciar una extraña danza, grabado en un material durísimo que no es de este mundo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué secreto hay ahí? Hay quien dice que es una señal que aparece precisamente ahora. El mejor diseccionador de esta historia, Javier Sierra, que la ha seguido con mucha atención. El hombre de hierro. ¿Cuántos secretos en torno a esta pieza, Javier? Cuéntanos, por favor. La primera pista la daba esta semana, como decíamos antes, la revista Meteoritics and Planetary Science, cuando publicaba los resultados de su investigación sobre este objeto arqueológico. Un objeto que llevaba ya años en Alemania, en una colección privada, y que en 2007 se hizo público, fue subastado, y ahí diversas universidades pudieron entrar a valorarlo y a ponerlo bajo el microscopio por primera vez. La historia de este objeto es realmente singular. Lo que se sabe con certeza a raíz de estos análisis científicos que se han hecho públicos esta semana, es que el material sobre el que está construido es material extraterrestre. Se trata de una curiosísima combinación de hierro, cobalto, níquel, con trazas de cromo, galio y germanio, y que se ha podido identificar con un meteorito muy concreto que se descubrió en 1913 por parte de buscadores de oro en un río que se encuentra entre Mongolia y Siberia, dentro de una región, de una comarca rusa, ¿no?, de muy difícil acceso. Esto, ojo, no es ningún guión cinematográfico. No lo es. Esto parece propio de Indiana Jones, pero ha pasado realmente. Todos los datos son reales. Sí, esto es así. Es decir, parecen los elementos de un buen guión, porque la historia, fíjate, nos lleva desde un laboratorio en el año 2012 a unos buscadores de oro en 1913 que descubren ese meteorito. Ese meteorito tiene nombre propio, se conoce como el meteorito Shinga, y ese meteorito Shinga es una piedra de unos 60 kilos de peso, de esa aleación que no es de este mundo. No es el único que hay sobre la superficie de la Tierra, porque esos mismos científicos han descubierto otros fragmentos de rocas que tienen el mismo origen cósmico, como el llamado meteorito Jova en Namibia, que pesa 60 toneladas, o el meteorito Willamette, que se descubrió en Estados Unidos y que pesa 15 toneladas. Bueno, alguien, y este es el caso que nos va a llevar a esta reliquia arqueológica, alguien en el pasado remoto, no sabemos exactamente cuándo, encontró ese meteorito Shinga en este río de Mongolia. No sabemos cuándo, Javier. Se habla de 1000 años la construcción. Pero es hipotético. No se sabe. Exacto. Puede ser mucho más antigua. Puede ser mucho más antiguo. Alguien encuentra esta roca, segmenta un fragmento de aproximadamente unos 11 kilos, 10 kilos y 600 gramos de peso. Lo talla pese a la dificultad, puesto que es un material muy duro, no lo funde, sino que lo talla, lo va esculpiendo poco a poco, y de él saca una efigie que es muy singular. Se ve a un hombre cubierto con una especie de capa y de armadura. En el centro de la armadura se ve clarísimamente una esvástica, además no la esvástica tradicional budista que está girada hacia la derecha y que es un símbolo solar y positivo, sino justo la esvástica que gira a la izquierda y que aparece en las banderas de los nazis. En tiempo real, como siempre, y en interactividad absoluta con la red, nuestro compañero Guillermo León ya tiene, por supuesto, las imágenes de esta escultura, por si la queréis ver, en ikerjimenez.com, y las vías de contacto, porque la historia que va a contar Javier parece mentira, pero va siendo cada vez más apasionante, propia de los tiempos de los auténticos Indiana Jones, pero en este momento es fundamental porque además queremos saber qué os inspira esta figura y queremos saber las opiniones de cualquier cuestión a lo largo de esta noche que pasamos con vosotros. Vías de contacto abiertas. Claro que sí, Iker, como siempre, milenio3 con número @cadenaser.com si decidís escribir un mail, y también pues nuestras vías de contacto
más directas y más rápidas, que son en la nave del misterio, tanto en Facebook como en Twitter como en Google+. Vías de contacto perfectas, porque yo quiero saber qué os dice esa figura. Yo no sé qué le dice a Javier Sierra esa figura. Es rara como pocas. Es rara porque presenta a un individuo con barba muy afilada, muy ahusada. No es un rostro tradicional tibetano. En uno de sus orejas se ve un aro, es decir, tiene un pendiente muy llamativo, y con su mano izquierda sujeta una especie de roca, de piedra, de la que salen unas llamas, casi como si estuviera haciendo alusión al propio meteorito sobre el que está construida esta propia efigie. Como dando una señal de su propio origen. Tal vez tenga una explicación, después entraremos en ello, porque aquí el asunto se empieza a poner interesante cuando sabemos el viaje exacto que hace esta roca desde Oriente hasta Occidente. Este viaje, en 1938. Entra en juego un nombre que, en fin, es mítico en estos asuntos, que es un ocultista, escalador y explorador alemán llamado Ernst Schäfer. Este Schäfer realizó 3 expediciones al Tíbet en época pre-nazi y durante ya el primer gobierno. ¿Buscando qué, Javier? Bueno, pues buscando algo que le encargaron los nazis, que era encontrar las pruebas de que el hombre no descendía del mono africano, como sostenía Darwin y, en fin, toda la sociedad bien pensante, sobre todo anglosajona en Europa en esos momentos, sino que procedía de la raza aria, del origen de la raza aria, que tenía que estar necesariamente en las altas cumbres tibetanas. Así que Schäfer hace 3 expediciones a ese lugar. Son expediciones que duran meses. Para que te hagas una idea, en la expedición en la que se encuentra esta estatua se toman 20.000 fotografías en blanco y negro, 2.000 fotografías en color del año 38. Exacto, del año 38. Y se traen casi 3.000 reliquias de ese viaje por el Tíbet, de todo tipo. Había reliquias zoológicas, biológicas, de especímenes vegetales, pero también este tipo de objetos litúrgicos. Hay incluso una capa que se supone que perteneció al Dalai Lama y que es entregada después a Hitler en persona. Y en medio de todo ese tesoro, evidentemente se llevan esta estatua a Alemania, precisamente, y esa es la parte, en fin, curiosa de este asunto, por la esvástica. Porque la esvástica es exactamente el símbolo que ha utilizado Hitler para llevar a su país al destino del Reich de los 1000 años. Con Fermín Agustí y Noel Calero, al que damos la bienvenida más afectuosa, nuestro querido capitán en los mandos, y vean qué música, vean porque casi se puede ver, y sientan qué música, acompañando las palabras de Javier Sierra. Se me pone la carne de gallina, lo digo mucho últimamente, pero es la verdad, con esa unión repentina, ¿no? La bandera de esa especie de locura que invadió el mundo, ya en una figura, la del hombre de hierro, muchos siglos antes. Estamos hablando de ciudadanos de las tinieblas, sin duda alguna. Continúa, Javier, por favor. Lo que representa esa estatua también es objeto de controversia. No es un Buda tradicional, ni muchísimo menos, sino que los expertos que la han analizado y que han intentado fecharla por el estilo de la talla y, en fin, un poco por las circunstancias y el lugar cerca de Lhasa donde fue encontrada, la sitúan aproximadamente hace unos 1000, quizá 1100 años, y se supone que representa a una divinidad poderosa, muy evocadora, troncal en la mitología tibetana, que es Vaisravana. Vaisravana nos lo describe de una manera pormenorizada Enrique de Vicente, que conoce muy bien el trasunto de esta historia. Es una divinidad muy importante, no solamente dentro del budismo tibetano, sino en todas las ramas del budismo, en toda Asia. Aparece con diferentes nombres, pero es el mismo. Es Vaisravana. Es uno, dentro del budismo tibetano, es uno de los 4 reyes o dioses celestes que son protectores de las 4 direcciones del horizonte. En concreto, es el que protege el norte. También se lo conoce como uno de los 7 dioses de la felicidad, y esto es muy importante, se le atribuye el poder de otorgar el éxito y la riqueza. Por lo tanto, talismánicamente eso tendría su poseedor. Lo importante es que es el protector o rey del norte tibetano y está estrechamente ligado
entre otras cosas, a la más poderosa tradición ocultista y profética del Tíbet, en la que habla del perfecto reino mítico de Shambhala del Norte. Pongámonos en situación. Una reliquia que transmite por la efigie que se ha tallado en ella prosperidad, riqueza, poder sobre la naturaleza, sobre los elementos, y que había sido tallada por algún tipo de culto hace unos 1000 años en el Tíbet, cae en manos de los nazis, que se la llevan a la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial y la ponen en el entorno de Heinrich Himmler, que es el gran mago negro, el creador, digamos, y el impulsor de las SS, y el que incluso premiará a Ernst Schäfer, al expedicionario, al que ha conseguido esa reliquia, donde hay una esvástica que demuestra que ese símbolo tiene por lo menos 1000 años. O sea, que entre las reliquias obtenidas en las diferentes expediciones arqueológicas en busca de el origen, la fundación, un pasado mítico, seguro que esa, no hace falta ser ningún experto, sería de las más valoradas por lo evidente de esa esvástica colocada en esa orientación. Imagínate, se encuentran el símbolo que ellos van a abanderar, nunca mejor dicho, sobre toda Europa, o van a intentar imponer en toda Europa, se lo encuentran en una estatua 1000 años anterior, en el lugar donde creen que ha nacido la raza aria y por lo tanto la especie humana, ¿no? De acuerdo a su cosmovisión. Ahora, lo interesante es que a Schäfer le premian con uno de esos anillos siniestros de las SS, con la calavera y con la daga de honor de las SS, precisamente por el mérito de haber hecho este descubrimiento. Ahora bien, no solo la estatua es interesante, también es muy interesante el culto que la gestó. El culto en el que se cree que fue esculpida es un culto muy extraño, que lo llaman la cultura Bon, y que fueron los que de alguna manera invirtieron el símbolo solar de la esvástica tradicional al símbolo oscuro de la esvástica, digamos, orientada hacia el lado izquierdo. Para que nos entendamos todos y sobre todo la audiencia, Javier, es decir, es como si en el yin y el yang hubiesen tornado directamente un símbolo que representaba algo que pasó a representar quizá la fuerza de todo lo contrario en ese momento, con esa esvástica concreta. Y eso lo hizo una gente, un culto concreto, que tuvo que trabajar durísimamente sobre esa piedra. Un culto del que se sabe poco, pero del que Enrique de Vicente nos hace una biografía sucinta. El Bon es una corriente dentro del Tíbet que es la que los expertos dicen que han forjado esta estatua y cuyo símbolo principal es la saubástica o esvástica elevógira, es decir, que gira hacia la izquierda. Y es el mismo símbolo que adoptan los nazis. El Bon es una supervivencia del chamanismo en toda esa zona y que desde época neolítica ya tenían la esvástica que gira hacia la izquierda como símbolo. Nos encontramos, por tanto, con el origen de ese símbolo y con un signo sagrado y poderoso desde el inicio de los tiempos, prácticamente. Y vinculado a una piedra del espacio, una piedra cósmica. No olvidemos que en esa región del planeta hubo en juego muchas piedras a las que le atribuían propiedades extraordinarias, maravillosas. Una de ellas era la piedra Chintamani, una piedra que supuestamente se utilizaba para comunicarse con las divinidades y que en época reciente, también en ese periodo, digamos, tan controvertido y tan convulso de la historia mundial, que fue el de la Segunda Guerra Mundial, sirvió para crear ciertas tensiones, ¿no? Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt ya se interesó por esta piedra Chintamani, se reunió en varias ocasiones con un viajero ruso, artista, un gran pintor que se llama Nicolás Roerich, que llegó a tener en sus manos esa piedra, supuestamente la llevó hasta la Sociedad de Naciones, que era el germen de las Naciones Unidas, para que de alguna manera esa piedra conectada con Shambhala estuviera presente en las ceremonias de unión del planeta que tendrían lugar en la creación de la Sociedad de Naciones, y después sería el encargado de devolverla a su punto de origen. Esa piedra, Chintamani, podría ser la antítesis de esta piedra que tenemos ahora. Es decir, la luz y la sombra. Una sería la luz, otra sería las sombras. Tampoco es tan extraño pensar que hay cultos en torno a este tipo de piedras cósmicas. Chintamani también era una piedra meteorítica, según la tradición, ya que encontramos rastros de veneración
a piedras caídas del espacio, yo diría que en el germen de casi todas las culturas. En la cultura judeocristiana tenemos esa piedra sobre la que se apoya Jacob en camino de Harrán, y de repente tiene ese sueño de la escalera por la que ve ascender y descender ángeles del firmamento. En la cultura musulmana tenemos la Kaaba, una piedra ante la que se siguen arrodillando varias veces al día 500 millones de personas, y que es una piedra venida del espacio, es una roca meteorítica. Como si en el fondo fuesen emisarios de la vida que vino de fuera, que es algo precisamente que a nivel de genética vamos a comentar luego, por increíble que parezca. Santiago, que ha escrito muchísimo sobre los nazis y sus historias ocultistas, que uno, por lo menos yo, nunca sabe hasta qué punto llegaron en esa especie de vorágine. ¿Qué museo llegaron a crear estos nazis en aquella época, con ese poder absoluto prácticamente, yendo a lugares sagrados que conocía muy bien, con enviados especiales realmente de primer nivel? ¿Qué museos ocultos, que quizá todavía los haya? Y sobre todo la pregunta, Santi, es ¿por qué precisamente ahora? Algunos hablan de simbolismo también, ¿no? ¿Por qué precisamente ahora esta figura, esta historia sale a la luz? Pues no lo sé, pero desde luego hay que reconocer que se empieza un poquito a desvelar uno de los grandes enigmas del periodo nazi. La expedición de Schaffer ha traído ríos y ríos de tinta. En los mismos juicios de Nuremberg, a diversos implicados se les preguntó repetidamente a qué había ido esta gente al Tíbet, qué se había traído, qué relaciones había con la cultura tibetana o con la religión, y absolutamente no sacaron nada. Cuando se preguntaba sobre ese tema, todos los testigos se cerraban en banda. Y hay que reconocer que todos los implicados eran nazis convencidos. Bruno Berger, que era el segundo de a bordo de Schaffer, era un gran ocultista también, es un tipo que nos lo acabamos encontrando también en los juicios de Nuremberg, acusado de haber experimentado en Auschwitz con personas vivas para demostrar sus teorías raciales. Es decir, era un ángel de la muerte al estilo de Mengele. Es decir, no era gente inocente que a lo mejor, pues, por poner un ejemplo, como un científico chino se tiene que apuntar al Partido Comunista para... eran convencidos de lo que hacían. No, era gente que estaba muy comprometida con la causa y que sabía muy bien a lo que iba. Javier, ¿por qué ahora precisamente? ¿Por qué surge la noticia antes de ayer? ¿Por qué esta escultura, hablo de simbolismo, de repente mira a través del Internet y de los periódicos de todo el mundo a toda la humanidad? ¿Por qué surge ahora una pieza que ha estado perseguida, oculta, escondida? Bueno, corre un rumor, pero de momento es solamente un rumor, un chascarrillo de Internet que es difícil de evaluar en estos momentos, que dice que una de las razones por las que se han interesado estas universidades por el análisis de esta piedra es para, de alguna manera, dar carta de credibilidad a un supuesto guión que estaría realizando en estos momentos, escribiendo George Lucas para Steven Spielberg de cara a la quinta entrega de Indiana Jones. Hombre, la verdad es que tiene todos los elementos de una película de Indiana Jones, no cabe duda, pero yo creo que más bien eso es un rumor. Y digo que es un rumor porque si uno echa un vistazo a los periódicos de estos últimos días, de esta semana, verá que no ha habido gran rotativo de la prensa occidental que no se haya hecho eco de esto. Todos los periódicos norteamericanos, entre ellos el New York Times o el USA Today, por ejemplo, toda la gran prensa europea, francesa, alemana, por supuesto, e inglesa, se ha hecho eco de este asunto, publicando, en fin, con todo lujo de detalles, los despliegues de esta imagen y, por supuesto, los análisis científicos. En fin, yo sigo creyendo que este tipo de cosas tocan algo en nuestro inconsciente colectivo. Estamos hablando de un periodo oscuro como es el periodo nazi, estamos hablando de simbología solar, de alguna manera, como es la esvástica, pero que está enraizada también en nuestro subconsciente. Estamos hablando de los orígenes de la raza humana, de lo que buscaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en el Tíbet. Estamos hablando de cosas que siguen siendo sensibles. Y es como si hubiese una especie de hilazón misteriosa en las noticias de esta semana, porque del origen de la vida, del misterio del origen de la vida y del sol, también, atentos, vamos a hablar. 2 y 1 minuto. Yo no sé qué impresión tienen nuestros amigos sobre la escultura. Yo, desde luego, no he oído hablar de este hombre de hierro, y ya uno tiene la precaución de decir, oye, que luego no digan que esto es una creación que han hecho para... que todo podría ser, que no creo. Pero la sensación es que había unas reliquias muy famosas
pero de este hombre de hierro yo no he oído hablar nunca. ¿Vosotros sí? Yo no había oído hablar nunca. No. Tampoco, Santi. No. Es sospechoso también. Incluso en los libros que se han publicado varios sobre Schaffer, se hablaba de que se habían traído estatuas, figuras, en fin, pero no se especificaba. telas, pero no se especificaba, no se daban tantos pelos y señales de esta historia. ¿Creéis que podría tratarse de un fraude? Yo creo que no. Meteoritics and Planetary Science es una revista muy seria, la información es de carácter científico. Lo digo porque me parece tan espectacular el hallazgo. hallazgo. Que medios de comunicación muy serios le están colando noticias. Hombre, este no es medio de comunicación, este es una revista, digamos, técnica, ¿no? Y cuando ves el paper, digamos, la información que han publicado en estos días, es espectacular, porque son microfotografías, se han hecho laminaciones de los exteriores de esta figura para compararlo con los meteoritos, en fin. Para que nos entendamos, es una revista científica. Es una revista científica. Bueno, sí. Lo dejaremos ahí. Lo que pasa es que dicen que no puede ser Buda, ¿no? Y hay voces contrarias diciendo que se parece más a Gengis Khan, han apuntado algunos por lo del cuchillo, bueno. Se ha dado todo tipo de teorías. Buda no es, evidentemente. Probablemente es este Vaisravana que nos contaba Enrique de Vicente. Pero podría ser el rey del mundo. O podría ser que era uno de los objetivos que tenía la expedición de Schaffer. Contactar con esta criatura mítica, a quien ellos identificaban con el rey pescador, con la figura occidental equivalente, y contactar con este gobernante de Shambhala, que sería el dirigente secreto del mundo. Los nazis querían contactar con una entidad divina que creían que residía allí. Es que no nos olvidemos de que el budismo no era ni mucho menos algo ni desconocido ni ajeno en la Alemania de entreguerras. Había muchos grupos de estudio, había grupos que directamente practicaban el budismo como religión, y era muy popular porque lo consideraban precisamente como algo propio de la raíz aria. Entonces todas estas leyendas tibetanas las conocían muy bien, y las conocían muy bien porque era una cultura que que había entrado desde el final de la Primera Guerra Mundial muy fuerte en Alemania. Me parece una historia de verdad, como decíamos, de un guión cinematográfico que surge de repente, se asoma esta figura que puede ser el rey del mundo, o váyase usted a saber qué. ¿Y qué dice la audiencia? Pues mira, Beat dice: esperemos que ese meteorito no sea un farol como el de la conspiración de Dan Brown. Julio Serrano dice: buenas noches, tripulantes de la nave del misterio. La esvástica es un símbolo sagrado budista. Su nombre viene del sánscrito, swastika, y es un símbolo de buen augurio. Su interpretación simbólica es muy discutida por las diferentes ramas del budismo. En Japón se usa en los mapas para señalar templos budistas. Hitler se apoderó de este símbolo y eso es lo que le ha dado esa mala fama a un símbolo que es positivo. Aunque girado en este caso, ¿no? Pasa lo mismo con otros, como el águila de San Juan, que aquí en España lo adoptó Franco como parte del escudo nacional, y ahora cada vez que lo vemos pues parece que es algo malo. También nos dice Mario Leonardo: objetos fuera de tiempo. José Tenza: es una esvástica al revés. Ricardo del Bosque: Anunnaki Seeker. Estaba todo escrito. La esvástica es de los Anunnakis. Oye, vamos a ver. Hablaremos de eso, pero ¿por qué sale de repente la historia de Sitchin y tantos investigadores, los Anunnaki? Va a haber que hablar en cierto momento de todo esto, porque está calando hondísimamente en la gente. Se está convirtiendo en uno de esos temas por el que nos piden información seria, eso lo dicen, que leen muchas cosas, pero quieren información seria sobre los Anunnaki y cierto planeta, ¿no? Nibiru. Y de hecho, ahora mismo, si se hace una búsqueda en Internet, el tema del planeta X o Nibiru es recurrente, es cíclico, cada X tiempo surge, y ahora mismo precisamente estamos en un pico, o sea, no sé si será por el 2012 o por qué, vuelve, y de hecho lo que se dice es que el planeta en sí mismo vuelve, y se nos viene encima un planeta que puede provocar toda clase de desastres. Ya hablaremos en detalle de ello. Os prometo que sobre todo Javier y Santi van a hacer un buen dossier, una información extensa para salir un poco de dudas sobre estas historias increíbles que, por cierto, tuvieron muchos adeptos y nacen de un misterio primigenio que quizás sea absolutamente real, que tiene que ver con Mesopotamia y con historias no muy bien contadas. Luego analizaremos, en futuros programas lo analizaremos, porque es una constante permanente. Vamos a hacer una cosa. Que tengan un poco de paciencia, Iker, en ikerjimenez.com, porque al parecer ha entrado tanta gente que la web pues está colapsada. Ya está Guillermo León con los pelos electrizados. León liándola. Liándola no, se la han liado a él, el pobre. Se la han liado a él. Ahora está corriendo en su despacho, que es la sana, de un lado para otro con los ordenadores. Paciencia, pero no me extraña. Lo ha contado de tal forma Javier Sierra, ha hecho ese retrato, que todo el mundo, inconsciente colectivo, amigo, ha querido ver esa estatua. Bueno, pues ir viéndola y luego nos contáis. Hay mucho tiempo esta noche para analizar misterios. Por ejemplo, vamos de forma breve con Carlos Cala. Ha pasado algo en las cavernas, y sabéis que yo soy un enamorado de las cavernas, y de inmediato vamos a viajar
a el mundo de la genética, aunque sea por unos minutos, porque Santi tiene unas sorpresas que en el fondo tienen que ver con todo esto del origen de lo que somos. Pero ha pasado, como siempre, esta semana, en estos últimos días, y es sorprendente, es alucinante, es una frontera nueva. Pero de momento, ¿qué ha pasado en las cuevas? Nosotros ya lo dijimos en su día, no es por echarse faroles uno, pero que parece que hay cuevas rupestres mágicas donde las sombras, los efectos, las luces, las pinturas generan emociones, generan animaciones. Parece herejía, animaciones hace milenios. Bueno, pues ahora los científicos van dando pasos en torno a esa mágica posibilidad. Un estudio publicado esta semana por la revista Antiquity sugiere que algunas pinturas rupestres en las que se ve animales con múltiples patas o partes de sus cuerpos repetidas obedecen a intentos prehistóricos de animación gráfica. El hallazgo se ha anunciado tras 20 años de investigación en 12 cuevas del sur de Francia y especialmente en la de Lascaux. En ellas, los especialistas Marc Casema y Rivet Florent han descubierto que bajo la luz de las llamas algunas figuras parecen moverse en las paredes. Incluso, dicen, se habrían adelantado en milenios a la invención del taumatropos, un juguete del siglo XIX que permitía combinar varias imágenes estáticas sobre una especie de disco deslizante que al moverse daba la impresión de dotarlas de movimiento. Estos discos y las imágenes de las cuevas estaban anunciando la creación del cine, han declarado ambos especialistas. Santiago Camacho, están descubriendo cosas tan bonitas que tú nos has contado en la redacción, que has ido ordenando pacientemente. Son un par de semanas de investigaciones. Una, por ejemplo, en algo que ya intuíamos, esa conexión maravillosa entre determinados seres humanos, madres e hijos, madres e hijas, que ahora la ciencia, en un experimento que de verdad emociona, ha puesto sobre el tapete y que queremos conocer de inmediato. Santi. Pues sí, el responsable del descubrimiento es el doctor Lee Nelson del Instituto de Investigación del Cáncer de Seattle, que de una forma casi accidental, como sucede en muchos descubrimientos, ha dado con una de las claves de lo que podría ser la unión mística, la unión inexplicable que tienen las madres con sus hijos. Y todo venía porque el doctor Nelson estaba investigando, como muchos médicos y como muchos científicos actualmente, pues la enfermedad de Alzheimer, estaba buscando sus causas, está buscando sus posibles remedios y para ello pues estaba diseccionando y analizando cuidadosamente cerebros humanos, cerebros evidentemente de personas fallecidas. Y empezó a encontrar una anomalía absolutamente inexplicable en muchos cerebros de mujeres. De repente aparecía material genético con el cromosoma Y, con el cromosoma que define a los varones, algo que no podía ser. Y claro, eso le hizo preguntarse de dónde podía venir aquello. Hizo ya una investigación sobre esta anomalía y hizo autopsias de 59 cerebros en los que en el 63% encontró material genético que no era suyo. ¿Y de quién podía ser ese material genético? De sus hijos. Ese 63% de mujeres conservaba lo que parecía material genético, partes, secuencias del código genético de los hijos que habían tenido a lo largo de su vida. Una mujer de 94 años seguía conservando ese rastro genético de un lejano embarazo. La verdad es que es un descubrimiento científico precioso, pero lógicamente las explicaciones a día de hoy son absolutamente desconocidas. Se sabía, y es un hecho médicamente conocido, que hay un intercambio de material genético entre el feto y la madre precisamente por razones inmunológicas, para que el cuerpo, el sistema inmunológico de la madre, no detecte aquello que tiene ya su propio código genético independiente del de la madre, no lo detecte como un cuerpo extraño y por tanto lo expulse. Hay un intercambio y efectivamente ese material genético se ha encontrado en otros tejidos. El problema es que para llegar al cerebro tiene que superar un montón de barreras. No es fácil que un material genético del feto llegue hasta el cerebro y sobre todo, en teoría, no es práctico, no es algo que tenga una justificación. Ahí no reside ningún centro, no es la médula espinal, no es ningún sitio donde se produzcan células. Entonces, ¿para qué está ahí?
Dibujo asombroso el que acaba de trazar Santiago Camacho, y ocurre como cuando hicimos aquellos programas, para mí muy emocionantes, evidentemente, de la conexión entre el feto y la madre, que muchas personas, recuerdas, Carmen, nos decían que no conocían esto. Muchos médicos acostumbrados a trabajar físicamente en ese ámbito se dieron cuenta, se dieron de bruces con otra información. Recordamos, hace más o menos un año, un estudio de una prestigiosísima doctora alemana mostraba algo tan hermoso como lo que acaba de contar Santi, que ha pasado esta semana. Y es que los niños, las niñas, los seres, todos lo hemos hecho, de repente comenzaban, hacia la semana 33 de gestación, a mover los ojos en una especie de secuencia REM, movimientos oculares rápidos, que son indiscutiblemente secuencia de sueño, de estar soñando. La pregunta que surgió de inmediato es: ¿con qué sueña alguien que no ha visto la vida? Y la sensación, la intuición de que ahí se están trasladando ciertos códigos que van mucho más allá de lo establecido, que en ese momento un ser humano, un alma humana, la madre, está compartiendo con su hijo algo que no llegamos ni a comprender. Quizá el nuevo peldaño se ha demostrado ahora con lo que dice Santi, que ya hay trazas, pistas casi como en un CSI, de esa presencia, ya no solo presencia anímica, lo he dicho muy bien Santiago, presencia mística. Todos sabemos, y tú lo sabes también, Javier, que la conexión es distinta. No hablamos solo de amor, de afectividad, de unión, de energías, quizás sí. Hay una relación muy especial, una telepatía, ¿verdad, Carmen? Muy especial, una especie de intuiciones que solo son cuestión de habladurías, de sugestión. No, lo que pasa es que está clarísimo que los protocolos científicos no se han metido de lleno en eso. ¿Por qué? Porque investigando el asunto de los fetos que sueñan, que hemos sido todos, que me parece un bombazo, yo lo vi clarísimamente, y conocemos grandes especialistas. No era una noticia conocida, no se entendía. Como no se entendía, tampoco se trabajaba mucho en ella. ¿Cuántas cosas del inicio de la vida, de la conexión entre madre e hijo, no se conocen? ¿Qué trasvase es ese? ¿Es solo un material? ¿O es que Javier, Santi, Carmen, Javi, el ADN lleva algo mucho más que lo material? Porque lo evidente es lo evidente, ¿no? Existen una serie de conexiones y una serie de uniones que uno no sé cómo las puede sentir, porque verbalizar esto es muy difícil, pero que están. Sí, además, numerosos casos ha habido de madres con sus hijos lejos y que les estaba pasando algo, estaban teniendo un accidente. Y se activaba algo. Y se activaba algo y sabían que a sus hijos les estaba pasando algo. Ahora, con la noticia que da Santi, científicamente se puede probar parte de esa extraña conexión que no se sabía cómo identificar. Yo recuerdo, y abrimos el debate porque yo creo que esta noticia lo merece, y por supuesto con las opiniones en la Nave del Misterio, en Facebook, Twitter y demás, y en el correo electrónico, porque esto es muy interesante y recogimos muchos casos en su día. Pero el doctor Loeches, sobre las presentaciones, uno de los grandes expertos del cerebro, nos contó un día cómo el electroencefalograma se fundó. El inventor de ese aparato fundamental que sigue hoy trazando las líneas un poco de vida y de muerte en ocasiones, los pulsos de nuestro pensamiento cerebro, este hombre fundó, se puso a investigar y lo ha retratado perfectamente en sus propias obras, porque en la Primera Guerra Mundial, tú conoces la historia, Javier, es asombroso. En la Primera Guerra Mundial, y si te damos los pelos de punta, amigo, y espero que lo dice también, nos contaba Loeches que en la trinchera, en una zona no de batalla, vio como un soldado, le llegaba una carta a él que iba para un soldado. Su madre esa noche, y no era una zona de batalla, había tenido un presentimiento horrible, algo le había despertado en la cama, un pulso le había obligado a perder el sueño y sabía que le iba a ocurrir algo en ese preciso instante. Resulta que este doctor que estaba allí en campaña no llegó a tiempo a dar la carta. Ese mismo día que llegaba la carta, un obús perdido, una situación de fuego amigo, había acabado de forma incomprensible con aquel muchacho. Él se puso a investigar en cartas donde madres intuían, muchas evidentemente por el ámbito de la guerra, pero otras con esta característica tan especial, no en una zona de conflicto, y que habían adivinado con sus profecías por carta, que habían sentido que a su hijo le iba a pasar algo, que habían sentido un impulso difícil de explicar. Este doctor empezó a recopilar esas cartas y este hombre es el padre del electroencefalograma hoy en día. Lo decía Loeches y dice, lo curioso, a ver qué te parece, Javier, es que esto lo sabemos todos los especialistas del cerebro, pero cuando uno va a la enciclopedia, cuando uno va a la típica gestión de saber quién fue este hombre o cómo se inventó el electroencefalograma, esta parte
ha desaparecido. No está mal, ¿eh? No está mal, y cuántas historias hay parecidas, ¿no? En la historia incluso de la tecnología más cotidiana que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, me has hecho recordar los tubos de las televisiones, ¿no? El famoso tubo de vacío de las televisiones hasta que se inventaron las de plasma. En realidad el invento fue consecuencia del intento de Edison y de otro grupo de personas por tratar de materializar espíritus de los muertos a través de esa especie de vacío que podían generar dentro de una campana de cristal. Es decir, que el propósito, lo que animó ese descubrimiento que después se derivó hacia la televisión, hacia lo práctico, era una inquietud espiritual o una inquietud trascendente. Bueno, pues ahora hagamos la prueba a la Wikipedia o a cualquier enciclopedia que ya aparece en la arqueología, ¿no? Y veamos qué dicen de la televisión. Estoy seguro que ese ánimo de los emprendedores que la fundaron no aparece por ningún lado. Y es que vivimos en esa sociedad que ha eliminado absolutamente esa conexión con lo mágico. Y la conexión continúa, Santi, porque hasta ahora hemos aprendido de memoria que en el ADN existe una parte que era ADN basura. Uno dice, la naturaleza me parece que es bastante sabia. En mi opinión, sus engranajes tienen tal coherencia que a mí, como soy muy ignorante, me asombran. Los sabios dicen que no, que todo pertenece al azar, pero a mí me siguen asombrando. Hasta ahora se hablaba de ADN que no valía. Y uno dice, en esta ingeniería tan precisa que es la realidad, ¿algo no va a valer? Parece que otro aldabonazo tremendo, esta misma semana, Santi, esta exactamente hace un par de semanas, sí. Pero sorprendente, alucinante e increíble lo que viene a continuación. Sí, porque siendo muy bonito lo que hemos contado hasta ahora, no es ni mucho menos lo más importante que ha pasado en genética en las últimas semanas. El último número de la revista Nature tenía un artículo, un trabajo que literalmente ha puesto patas arriba todo el mundo y todo lo que se conocía sobre genética. Y hablamos de la principal revista, la pirámide de conocimiento hoy en día que influye en toda nuestra forma de pensar y actuar. Pues bien, como sabíamos, cuando se culmina el proyecto Genoma, se descubre que realmente solamente había un 2% del genoma, un 2% de nuestros genes que tenían una función conocida, básicamente expresar proteínas. El resto, el 98%, no se sabía para qué servía. No tenía ningún tipo de función aparente, así que se dio en denominarlo ADN basura. Y bueno, así se quedó. Muchos incluso decían que era un resto evolutivo, que era prácticamente pues algo que estaba allí pero que no tenía ninguna función. Desechos del proceso que había quedado como válido solo un 4 o 5%, un X, una forma X, y que lo demás ya no servía, que pertenecía quizá a nuestro pasado más arcaico. Correcto. En 2003 se funda el proyecto ENCODE, que es el heredero del proyecto Genoma. Básicamente, el planteamiento es, si ya sabemos, ya tenemos el mapa del genoma humano, vamos a averiguar para qué sirve todo esto. Tenemos un montón de botoncitos, pues vamos a ver exactamente para qué sirve cada uno. Pensaban que lo tenían fácil, es decir, solo tenemos que averiguar ese 2%, qué función tiene, qué proteínas expresa, y bueno, vamos a revisar por si acaso el resto, por si nos encontramos algo más relevante, pero no creo. La gran sorpresa es que hay un 80% de ese mal llamado ADN basura que sí tiene una función, y es una función fascinante. Es ni más ni menos que una centralita, un inmenso panel de control con 4 millones de interruptores, cada uno con una función y que precisamente afectan a ese 2%, que es una pequeña maquinaria que recibe las instrucciones de un software, de un programa que está codificado ahí y que determina si una célula, si un fragmento de ADN va a producir una determinada sustancia o no, si va a producir hueso o va a producir piel. Me estás hablando del engranaje profundo de la vida. Exactamente, ahí es donde está codificado, pero es más. Podemos decir, bueno, vale, tenemos un programita con unos interruptores, pero es que este descubrimiento ha hecho algo mucho más importante. Hasta ahora se consideraba que el ADN era algo estático y que, bueno, si surgían enfermedades, si envejecíamos, si teníamos cambios, era por mutaciones. Ahora resulta que no, que esos interruptores pueden cambiar por el entorno
y expresar o dejar de expresar, encenderse o apagarse según cambien las circunstancias. Lo cual es maravilloso. De hecho, ha salido también un estudio del Instituto Karolinska de Estocolmo que dice que, por ejemplo, algo tan sencillo como hacer ejercicio, modifica el ADN. Claro, pero vamos a ver, esto lo estaban contando las personas de la nueva era, las personas avanzadas en el mundo de lo esotérico espiritual, algunos que mezclaban la ciencia con el esoterismo y la nueva era, que es muy interesante, como Gosram y otros que participaban en aquella famosa película de ¿Y tú qué sabes? Y toda esta nueva movida de unir lo que no entiende la ciencia con una cuestión mística. Bien, por supuesto, los científicos esto ni lo valoran, y hacen bien quizá, porque ellos tienen otro protocolo. Pero resulta que ahora parece que todo esto de la epigenética, y en España tenemos a algunos de los grandes especialistas, puede ser verdad. Es decir, resumiendo, nos han contado, como tantas otras veces, una historia. Hemos creído en esa historia a pies juntillas, porque el hombre de hoy en día no discute casi nada. Lo que se le impone y se le dicta, él lo cumple. Bien, así estamos, y así nos va. El asunto es que el ADN estaba escrito, era tu código. Si tu padre había tenido ciertas enfermedades, tú eras propenso evidentemente, y así será. Puedes tener ciertas enfermedades. Y resulta que hay una serie de personas, y en vanguardia muchos que tienen que ver no con la ciencia sino con lo espiritual, que aseguraban que nuestra mente positiva, nuestra alimentación, el entorno, todo lo que respiramos, el ejercicio, puede llegar a condicionarnos. Dice, bueno, sí, la grasa del cuerpo, adelgazar, frivolidades. No. El ADN, nuestro yo más profundo, nuestro yo más mínimo, la esencia de nuestra alma puede variar. Y ahora resulta, Javier, que la propia ciencia está contando que eso de la epigenética, es decir, cómo nos afecta el entorno a eso que parecía una cápsula inmutable y que era para siempre, eso está ocurriendo. Y añadamos un factor más. Evidentemente la ciencia se fija en los factores físicos, el hacer ejercicio, la alimentación, el aire que respiramos, pero ¿y si el pensamiento es capaz de modificar no, yo estoy nuestra absolutamente genética? Convencido. ¿Y si la meditación, y si la actitud, y si la oración, y la oración es capaz de cambiarnos por dentro? Y entonces enlazamos con lo que muchos místicos decían hace milenios, que la meditación, desde luego la mente positiva, generaba un bien que iba más allá de lo material, un bien difícil de describir. ¿Y si eso tuviese una correspondencia en algo tan sacrosanto, científico como el ADN? ¿Se comporta el ADN respecto a esos códigos exteriores? Claro, estamos en los límites del conocimiento. Yo no sé, amigos y amigas, si dais importancia a lo que ha pasado en estos últimos estudios, pero es un umbral que, como te han comentado algunos colegas, Santi, claro, es que a partir de ahora es como si uno hubiera descubierto la máquina que hay detrás. Claro, vamos a escuchar de hecho a Ángel Romar, investigador del CSIC y del Instituto Cajal, que él mismo le pillamos a bote pronto, justo casi cuando había salido la noticia, apenas había tenido tiempo de revisar los estudios, pero sí nos habla de su impresión personal y de lo que puede significar para el avance de la ciencia, de la medicina, de la genética. Para los grupos que nos dedicamos a la genómica, este es un impulso muy grande. Es un impulso muy grande que nos va a permitir durante los próximos 10 o 15 años empezar a estudiar en detalle cada una de estas regiones y descubrir sus alteraciones y su regulación. Es muy paralelo al proyecto de genoma humano. Cuando salió el resultado de la secuencia, en sí misma no es un gran resultado científico, pero yendo paso a paso nos permite estudiar cada una de las posiciones y realmente disparar lo que es la información que tenemos hasta ahora mismo sobre el genoma. Claro, hemos multiplicado por 50 lo que sabemos o la posibilidad de saber sobre el genoma humano. ¿Y qué podemos saber? Pues, por ejemplo, antes se creía que cuando surgía una enfermedad, sobre todo una enfermedad de raíz genética, lo que mutaba era el gen que producía la proteína. Pero ¿y si simplemente está mal colocado el interruptor que lo controla? Enfermedades como la diabetes, el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, y son las que ahora mismo se cree que hay esperanza de averiguar dónde está el interruptor y cómo variarlo, podrían desaparecer en cuestión de apenas un par de décadas. Pero si me permites, y entramos en el debate en cualquier instante, yo voy un poco más allá, antes de entrar en el mundo de las sombras y lo que ha pasado en ese contraste que es milenio, ¿no? Me decía Javier Sierra, mientras escuchábamos al doctor, que es curioso, ¿no? Pero llevamos
una hora y todas las citas, todas las revistas son científicas, y no por ello deja de ser misterioso. Nosotros nos hemos empeñado, hemos comulgado para contaros la actualidad. Es nuestra promesa, y yo espero que entendáis, y lo estamos percibiendo el mensaje. Es que pasan cosas todos los días, cosas que habitualmente no se cuentan, y no se van a contar de esta forma. Seguramente con esta emoción yo creo que no, porque como poetas que somos de lo cósmico y del contar, intuimos que hay noticias que tienen una reverberación milenaria realmente, importantísima, fundamental. Yo voy más allá, Santi. Claro que es importantísimo encontrar solución a tantas enfermedades que lastran al hombre. Claro que es lo vital. Eso es evidente. Decir lo contrario es absurdo. Pero yo voy a otra página más oculta. ¿Estará ahí la prueba de la influencia del pensamiento sobre la materia? ¿La influencia de lo espiritual sobre lo físico? Que algo que está dentro de nuestro cuerpo y que constituye la más pequeña porción de nuestro ser se modifique y varíe porque uno nunca ha entendido y sigue sin entender las leyes que dominan el yo interno nuestro, las células. Uno ve y comprueba que hay cierta armonía e inteligencia que no tiene nada que ver con nosotros, pero hay una inteligencia que a uno le explican de cierta forma y que no le satisface si tiene ciertas inquietudes. ¿Y si el ADN se transforma o ayudamos a transformarlo, o ese ADN genera nuestro pensamiento? Nunca lo vamos a saber, pero da la sensación de que estamos a un paso de comprender algo que no solo los místicos, sino que nuestras abuelas y la gente de los pueblos de España ha dicho toda la vida. El que piensa mal, el que vive inmerso en la envidia, en la negación, en la oscuridad, ese no se está haciendo bien. Y uno dice, claro, de lógica, no está pensando bien. No, vamos más allá. Luego enfermó, puede que enferme o puede que no, pero hay algo en su cuerpo que estoy seguro que va a otra velocidad, a otra dimensión, que funciona de una forma diferente de esas otras personas que vemos que son buenas personas, y hay algo que transmiten, hay una luminaria, hay un algo que transmite. No puede haber una relación muy estrecha, porque también existe la fatalidad, la mala suerte, gente maravillosa que luego tiene la enfermedad. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que quizá nadie nos enseña que hay unas posibilidades tremendas y que sí nuestro pensamiento, nuestra positividad sobre todo, nuestra visión de las cosas puede influir en lo que somos. Eso lo ha contado siempre la filosofía y la memoria popular, pero que lo cuente la ciencia de alguna forma, que deje la puerta abierta, me parece maravilloso, ¿no? Y queda mucho todavía por explorar en ese territorio, porque si nosotros descubrimos el mecanismo para accionar algunos de esos interruptores de los que nos está hablando Santi Camacho, precisamente utilizando nuestra capacidad mental, imagínate a dónde nos podría llevar la medicina, ¿no? Esta semana, no obstante, había otra noticia que tiene que ver con esto y con el espacio. Tiene que ver. Es ya un salto mortal. Es un salto mortal, pero Javier, la pregunta es, ¿quién construyó el ADN primero? Claro. Surgió de una sopa primigenia que luego han intentado hacerlo 20.000 veces y nunca sale. ¿Cuál es el origen? Eso se lo preguntó desde luego Francis Crick, que fue precisamente el descubridor del ADN y el hombre, en fin, que nos puso en la órbita de todos estos hallazgos. Francis Crick pensaba que la vida tenía que ser por fuerza un fenómeno cósmico, no un fenómeno reducido a esta pequeña célula del universo que es el planeta Tierra, y que la manera de comunicarse, de transmitirse a, en fin, las inmensidades planetarias no tenía que diferir demasiado de la manera en la que los espermatozoides fecundan a los óvulos. Santiago, cuando nos hacía la introducción a todo este maravilloso asunto en el sumario del programa, comparaba, por ejemplo, el ADN basura, esto que llamaban ADN basura, con la materia oscura, que ¿no? Es una especie de analogía maravillosa, bueno, digna pues, de Camacho, claro. Claro, pues esto se ha puesto también sobre la mesa esta semana con algo que se está celebrando y del que, en fin, los medios de comunicación españoles se han mantenido extrañamente al margen, que es el Congreso Europeo de Ciencias Planetarias en Madrid. Un congreso que ha reunido a las principales luminarias de la investigación planetaria del planeta, o sea, del mundo, que ha tenido incluso a Charles Bolden, que es el director de la NASA, esta semana en la capital de España, y del que apenas se ha visto nada en los informativos ni en las noticias, y donde se ha estado debatiendo de algo que Francis Crick planteó. Francis Crick planteó, el descubridor del ADN... Y que le acarreó mucha crítica. Muchos problemas. Que quizá
el planeta Tierra fue sembrado como un óvulo, fue fecundado en su momento con un espermatozoide. Que el espermatozoide podía ser un meteorito o una cápsula enviada por una civilización extraterrestre que llegó a este mundo en la noche de los tiempos y lo fecundó. Aquello lo llamó él panspermia. Bueno, pues resulta que en este Congreso Europeo de Ciencias Planetarias en Madrid, el martes se presentaba el resultado de una investigación hecha por la Universidad de Princeton, por la Universidad de Arizona y por el Centro de Astrobiología de Madrid, en el que decían que esta idea de la panspermia no solamente no es una locura, sino que es muy posible que la vida se transmita así de mundo a mundo. Ellos hablan de una nueva teoría que ellos llaman litopanspermia, que consistiría básicamente en que formas de vida se transmitirían de planeta en planeta en el origen del sistema solar, por ejemplo, cuando toda esta zona cósmica en la que habitamos estaba sembrada de pequeños fragmentos de rocas que iban cambiando de órbita de un planeta a otro y que en ocasiones podían llegar a impactar en el terreno, en el suelo firme de esos planetas, y de esa manera esas rocas que cambiaban de órbita podían transmitir la vida sin tener que atravesar enormes distancias cósmicas. En el origen del universo, poco después del Big Bang... Una polinización del espacio. Exacto. En el origen del universo habría muchas de esas rocas vagando cerca de sistemas planetarios y por lo tanto la transmisión de la vida se podría haber hecho así. Pero ¿qué implica la litopanspermia? Algo que es tremendo, Iker, que la vida, lo que nosotros somos, el ADN, todo lo que llamamos seres vivientes que hay a nuestro alrededor, nació justo después del Big Bang y está extendido por todo el universo. Ahora a las 2:35 y es la magia de la radio, nos hemos quedado mirando todos a las orillas del océano cósmico, que decía Carl Sagan, intentando encontrar nuestro lugar de procedencia. Se habla de la perfección de ese ADN. Una perfección que en este hombre que somos, soberbio, nos incluimos, conocedores del mundo, ¿por qué no hemos vuelto a crear vida? Cuando parece todo a nuestro alcance, la incógnita sigue siendo la misma, en la vida y en la muerte. Todo nuestro poder, toda nuestra tecnología, todo nuestro logro no alcanza ni siquiera a asomarse a una de las dos fronteras. Pero la estructura del ADN se ve con una perfección, con una limpieza, no la entendemos. Nos quieren contar y nos quieren decir, y yo lo he comentado en alguna ocasión y casi me matan, compañeros y amigos, científicos a los que respeto y admiro, pero es una herejía brutal que a mí no me parece tanto. Me parece igual de inexplicable la perfección del ADN que venga de fuera que realmente en una sopa primigenia no sabemos bien de qué se haya generado algo que no hemos vuelto ni a rozar. ¿Por qué? Deberíamos con esta tecnología poder construir de nuevo las primeras piezas de este gigantesco puzzle. Imposible. Ahora bien, si esto viene de fuera, el misterio sigue exactamente igual. Si viene de otro mundo, sigue exactamente igual. ¿Quién hizo ese ADN en mundos lejanos? Ahí está el gran debate que un día tendremos, sin duda alguna. Vamos a hacer una cosa. Bueno, por cierto, ¿qué opinaban nuestros amigos, nuestra audiencia, sobre el tema del ADN, sobre el tema de esa conexión madre-hijo, sobre lo que ha estado contando pues mira, Santiago? Cristian Miguel dice increíble la noticia sobre la epigenética, lo de que tu forma de pensar, etcétera, puede cambiar tus genes. Parece que no, pero eso es bastante profundo. Pensad en ello. Raquel Apellidos dice, es increíble, pero eso que estáis diciendo ahora mismo de cambiar la genética me lo dijo mi acupuntor hace 3 años cuando me detectaron NF1. Yo me lo tomé a chiste, pero me dijo, cuando seas feliz se te curará todo. Y a mi pregunta, con cierto sarcasmo, claro, también me cambiarán los genes. Me respondió, por supuesto, pero tienes que ser feliz para lograrlo. Empieza. Quiero aclarar que aparte de acupuntor es médico, tiene la carrera de medicina. Qué interesante frase, qué rotunda, y qué impactante. Susana dice, apasionante y emocionante el tema del ADN que están tratando en Milenio 3. Helen, cada vez estoy más segura de que hago bien no creyéndome todo lo que dicen los científicos. Susana, algo tan simple como hacer ejercicio modifica el ADN. ¡Wow! Borja Fernández, desde luego la teoría de la panspermia es más creíble, pero el mayor inconveniente de esta teoría es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la vida. Claro, es lo que acabamos de plantear. De todas formas, Tania decía también que meditar modifica el ADN, que ella medita y a largo plazo que ve cómo va modificando la cosa. ¿Qué conexión hay entre conciencia, consciencia y ADN, no?
Es un mundo vastísimo, un mundo que solo empezamos a hollar y que nosotros como Club de Locos Inquietos lo que hacemos es trasladar esas incógnitas. Pero por favor, yo no estoy de acuerdo con una cuestión. Cada vez hay que hacer menos caso de los científicos. No es cierto tampoco, porque muchos de estos científicos son los que están logrando estas epopeyas. Y muchos de estos científicos, como personas, hay de todo, como periodistas y como investigadores del misterio, ni os cuento. Es decir, estas personas también se la están jugando y están abriendo abanicos y cuentan con sus críticas y con sus persecuciones. Ejemplo, Francis Crick, premio Nobel, descubrió el ADN y dijo que fuimos sembrados por extraterrestres. Claro. Sí, porque él dio una vuelta de tuerca a aquella historia y además de plantear la historia de la panspermia, habló de panspermia dirigida. Es decir, que en algún momento quizá una civilización extraterrestre, tecnológica, pudo haber sembrado el planeta Tierra de vida, igual que nosotros, como comentábamos la semana pasada, quizá pudimos haber sembrado accidentalmente Marte con microorganismos con este Curiosity. Claro, claro, exactamente. Es decir, no hay que renegar de la ciencia, ni mucho menos. Es que la ciencia va creciendo y seguramente muchas cosas los científicos irán llevando el conocimiento hacia ellas. Lo que sí ocurre es que hay determinadas formas de pensamiento, yo no diría científicos, formas de pensamiento que son como un escudo y que no quieren que sepamos nada de esto, y aquí hay una buena respuesta a veces para el ser humano. Ese consejo del acupuntor me parece fantástico. De hecho, no hay nada más científico que los prejuicios y esas formas de pensamiento que todos sabemos a quienes nos estamos refiriendo, están precisamente cargadas de eso, de prejuicios. Y posiblemente los que más presumen de su rigor científico son los que deberían hacerse mirar esa viga en el ojo propio en vez de esa paja en el ojo ajeno. Tenemos ejemplos maravillosos, lo hemos comentado el doctor Lovechis y tantos otros. Hay una vanguardia y hay personas que, como científicos, y yo aquí parto una lanza a su favor, tienen necesidad personal de saber. No se van a contentar solo con lo que les han dicho y van un poco más allá, pero son valientes. Vamos a hacer una cosa. 3 menos 20 es momento de meternos en las sombras. En la tercera hora, por favor, atentos, porque Diego Marañón trae una historia, tenemos los testimonios y necesitamos vuestra ayuda además, porque preferimos pensar que es una leyenda urbana, preferimos pensar que es leyenda urbana, pero hay algunos datos que vamos a poner sobre la mesa. Es un tema macabro, eso sí. Este no le va a la zaga, es la realidad. Acaba de ocurrir ejecución de brujas. Claro, esto nos lleva a Zugarramurdi, ¿no? A historias antiquísimas. ¿Será posible que esta misma semana haya ocurrido esto? El sueño de la razón produce monstruos. Ya lo dijo Francisco de Goya, ¿no? Las tinieblas, la oscuridad, bruja, Japón, exorcismos, muerte y ejecución. 5 pivotes sombríos para algo que acaba de ocurrir. Pues sí, que esta misma semana se acababa con la vida de Sachiko Eto. Era una señora de 65 años que se había dedicado a realizar exorcismos, había sido como una especie de curandera. Esta mujer era una mujer normal, se dedicaba a vender cosméticos por las casas, hasta que alguien empezó a decir que tenía ciertos poderes para curar. Ella se lo creyó que además esos poderes eran divinos, hasta tal punto que creía curar a la gente. A su casa llegaban cientos de personas. Pero cuando empieza a realizar los exorcismos es cuando empiezan los problemas. En Japón hay una forma de exorcizar que es dando palos a la gente directamente, con una serie como de baquetas gruesas, como los nunchakos que utilizan en las artes marciales, pues parecido a eso. Así se cree que, pues propinando golpes a la persona, esos demonios salen fuera del cuerpo. Bueno, pues entre 1994 y 1995 esta mujer hace muchos exorcismos, pero en 6 de ellos acaba con la vida de las personas. Mata a 4 mujeres y a 2 hombres. Además, los asesinatos no son tan claros como solamente un exorcismo. En uno de los casos, ella en 1992 desaparece su marido misteriosamente, que también la policía lo estaba investigando porque no saben si realmente acabó con su vida. Es en 1990 cuando ella empieza a hacer ese tipo de curaciones, a creerse una semidiosa, una curandera, una exorcista, y 2 años más tarde desaparece el marido, del que no se vuelve a saber absolutamente nada. Bueno, pues ella se enamora del novio de una chica que estaba en su grupo, en su secta. Ella monta una especie de secta. Y ese chico, que es mucho más joven que ella, pues, llevado por las palabras de esta mujer, cree que su novia tiene el demonio en el cuerpo. Entonces la lleva a ella, a Eto, a su amante,
y juntos la matan, juntos acaban con su vida. Pero no solamente eso, Iker. Todos los cadáveres de estas 6 personas ella los tenía en una habitación. Los había dejado en su casa. Y cuando llega la policía se encuentra esos cadáveres en avanzado estado de descomposición. Se empieza a investigar entonces y se dan cuenta pues que esta mujer había acabado con la vida de una de esas personas porque no le había dejado dinero, ella necesitaba dinero y no se lo había dejado. Aparte de patadas y palos, pues todo tipo de golpes. Había tenido 2 cómplices, uno era su amante y otro era su hija, que además también han sido condenados, no a muerte en este caso, pero sí a cadena perpetua, por haber participado en esos asesinatos. Y bueno, lo que podemos decir de esta mujer, que es la primera ejecución de una mujer en 15 años, aún hoy hay 131 reos en el corredor de la muerte en Japón. Pero si quieres, antes vamos a escuchar las palabras de Juan Antonio Sanz. Juan Antonio Sanz es periodista y ha estado viviendo muchos años en Japón y conoce perfectamente la cultura japonesa. Él nos habla de los exorcismos allí. Los métodos que utilizaba era una de las maneras de exorcismo que se utilizan todavía en Japón, y era el golpear a las personas. Algunos de estas, digamos, víctimas del exorcismo habían sido enterradas por ellos mismos, las habían hecho desaparecer. Ella era la jefa, la líder de una secta no muy grande, de carácter budista, que se asemeja mucho a otros tipos de sectas que en el pasado pues también han protagonizado sucesos como este. Me estoy acordando ahora mismo de lo que sucedió en agosto del 2011, y quizá incluso fue más terrible, con una niña de 13 años, y esto ocurrió en Kumamoto, que está en el sur de Japón, y ahí pues su padre y un monje llevaron a cabo el exorcismo. Hay que tener en cuenta que Japón es una tierra donde se funden el budismo más tradicional y el shintoísmo de fuentes animistas, y un país que permaneció muchos siglos aislado a pesar de su extrema modernidad, y que conserva muchas costumbres en las que se mezclan pues este mundo terrenal y el espiritual. Y además, si faltaba un detalle para darle sombra a esta historia, que ya la tiene de por sí, es que la mujer creo que era natural de Fukushima. Sí, tenía su casa a unos 200 kilómetros dentro de lo que es Fukushima todavía, pero unos 200 kilómetros, que es donde se llevan a cabo los asesinatos, en ese ritual extraño del exorcismo. Juan Antonio Sanz nos cuenta también que hace unos años pues se descubrió también que había prácticas exorcistas de otra manera, con una forma que tiene que ver mucho con el agua, y que él mismo nos va a contar. Una variedad de los exorcismos que se practican en Japón es la llamada práctica de la cascada, y es llevada a cabo por algunas sectas budistas, sobre todo en el Japón rural y en el sur del país. El exorcista, un monje perteneciente a una secta esotérica, y un pariente de la persona poseída atan a esta en una silla o a algún otro tipo de mueble donde pueden reposar mientras se produce el exorcismo. El monje posee y toma en ese momento un bastón de madera con anillos de metal que causan un sonido especial y único que, según afirman, espanta a los malos espíritus. Pues bien, tras atar al paciente y encender un tipo especial de incienso, el pariente de este, o el monje, que recita unas sutras budistas en el proceso, arrojan sobre él o ella cubos de agua o le lanzan agua a presión con una manguera. En este último caso, la víctima del exorcismo puede perecer asfixiada al no ser capaz de inhalar el aire, como sucedió con esta niña de 13 años en Kumamoto en el año 2011. Es ese contraste, ¿no?, entre el país de los ordenadores, el país de las pantallas de plasma y de los grandes servidores electrónicos, y de repente que existe, se cohabita de alguna forma con este mundo sombrío. Hemos hablado, Fermín Agustín lo ha hecho, con compañeros de Amnistía Internacional que han seguido muy atentamente esta historia. Hay historias tremendas, que no vamos a entrar en ellas, de algunos presos que, por ejemplo, llevan 40 años condenados a muerte. 40 años es una historia de un libro, es la de este hombre. Sí, el preso que más tiempo lleva en el corredor de la muerte y no ha sido... Un tipo que lleva 40 años en el corredor de la muerte esperando y se ha vuelto loco. Pero, ¿qué saben de la historia de esta mujer? Pues se sabe que ha sido ahorcada, como hacen en Japón cuando han cometido un delito de asesinato. Hacía 15 años que no se mataba a una mujer. Hacía 15 años, sí, que no se mataba a una mujer.
Ya llevan en lo que vamos de año 12 reos que han sido condenados a la pena de muerte. Y además se sabe que el 85% de la población japonesa apoya la pena de muerte y aseguran que es necesaria. Por eso hemos hablado con Carlos de las Heras, él es responsable de Amnistía Internacional España contra la pena de muerte, que nos comenta cómo es la ejecución en Japón. Pues en Japón las ejecuciones habitualmente se llevan a cabo por ahorcamiento en unas cámaras cerradas a las que no tiene acceso nadie más, salvo el personal encargado de llevar a cabo estas ejecuciones, y además todo lo que rodea al propio proceso de la ejecución es bastante espeluznante, porque, por ejemplo, no se avisa a los familiares de las víctimas, incluso no se llega a avisar a los propios condenados de su ejecución, simplemente el día de antes o la mañana de antes están siendo avisados de que van a ser ejecutados. De los ecos maravillosos y esperanzadores, que es lo que importa del ADN, bueno, es el contraste, es la luz y la sombra, y es el ser humano, Javier. Esto está ocurriendo ahora mismo, está pasando. Ahora, yo recordaba qué impresión tuve al tener en el plató hace unos años a Terele Pávez, que creía conectar, la gran actriz española, con la última condenada española al garrote vil, Pilar Prades Santamaría, en la envenenada de Valencia. Qué fuerza, qué impresión provocó en España el agarrotamiento de una mujer. Pues ha pasado esta semana en Japón con una bruja exorcista. Vamos a quitar un poco de tiniebla, y qué mejor forma, antes de la cuenta atrás, que también tiene lo suyo, Fermín Agustí, interconexión dentro de nuestra querida pecera milenaria, la gran nave. Fermín, ¿qué me quieres decir a las 12:50? Hola, buenas noches, Iker. Nos comunicaba ahora mismo Guillermo León que Milenio 3 es trending topic en Twitter. Muchas gracias. Nos gusta escucharlo, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien. Luego, está fantástico. Y sobre todo, disculpas a la audiencia si alguna de estas 6 noticias les parecen tan tremendas, tan bizarras, pero es que están ocurriendo ahora mismo. Ahora, lo que yo no sabía, hay formas de plantearse una noticia. Pobre mujer, porque la han ejecutado. Pero claro, lo que hizo ella, yo no sabía, tenía 6 cadáveres en el armario. En el armario no, tenía 6 cadáveres en una habitación. Ahí los había dejado y además porque los encontró la policía, porque si no, esta mujer sigue haciendo este tipo de rituales y sigue asesinando a gente, con lo cual es que llevaba muchos muertos detrás de ella. Lleva del síndrome de Diógenes un poco lejos. Sí, un poco lejos. Hay una plaga, aunque sea brevísimamente, Javi, de exorcismos últimamente. Sí, a mí me parece sorprendente, y esto es una apreciación personal, pero parece puro 2012, que sí, parece que hay épocas de nuestra historia en las que existen estos boom de casos similares. En España, por ejemplo, en los años 80, solo hay que hacer la prueba de ir a las hemerotecas y ver decenas de recortes dedicados a exorcismos. Recuerdan Almería, 2 en un solo mes, casos de extraños ritos en cementerios de toda la península. Y ahora mismo, en el año 2012, los oyentes solo tienen que hacer la prueba de buscar en las noticias la palabra exorcismo o la palabra posesión, y van a ver cómo cada semana aparecen unas 5 o 6 noticias en Perú, Colombia, Argentina, y no hay que irse muy lejos. En Murcia, recientemente, un caso también parecido. Yo me pregunto, ¿tendrá esto que ver con la crisis generalizada de valores? Buen apunte, Javier. 2012, y de repente algunos temas que tienen picos y valles, como todos, y que el tema de exorcismos está ahí. ¿Qué se habla en torno al Sol? ¿Qué se habla en torno a las fuerzas que vienen del astro rey y que han sido importantes en los últimos años? Hay una atención especial. Claro, ahora con España inundada, esto del Sol, pero es que el Sol sigue, parece que porque no haga buen tiempo, el Sol no sigue ejerciendo su poderosísimo fulgor. Han pasado cosas, y cosas que han llegado ni más ni menos que a la política. ¿Política 2012, tormentas solares? Sí, lo vamos a contar. Quedan 83 días para el fin del calendario maya. Las autoridades españolas empiezan a tomarse en serio, al fin, el desarrollo de un plan de prevención de riesgos ante futuras tormentas solares. Lo hemos sabido esta semana. La Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de redacción de un protocolo que garantice la distribución de energía eléctrica y las telecomunicaciones en caso de grave tormenta solar. La idea ha partido del Grupo Socialista y defiende la conveniencia de establecer una norma europea única de actuación ante una hipotética situación de apagón total, como la que podría provocar una tormenta solar como la que los científicos esperan para el periodo 2012-2013. Estados Unidos ya tiene en marcha un protocolo similar, y países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda o Bélgica también. Noel Calero y la música que
prácticamente es del apocalipsis. Esperemos que no, claro que sí. Pero, qué curioso, ¿verdad, Javier? Esto no es habitual. Que no un político habitual. Se meta, bueno, a intentar hacer protocolos que suenan a muy lejano. Suenan a Estados Unidos. Sí, y además el hecho de que en España no tuviéramos una preparación de cara a las tormentas solares o a las posibles tormentas solares había desencadenado toda clase de críticas en algunos sectores de la sociedad y nos habíamos hecho eco de ellas en este programa. Pues bien, parece que ese tiempo de inacción política se ha acabado y esta semana, justo esta semana, se ha propuesto por fin una modificación a la Ley de Protección Civil española, que es de 1985 y que no contemplaba asuntos como el de las tormentas solares o que nos pudiéramos quedar sin luz, sin, en fin, suministro informático, sin agua tampoco. Eso que parece de película ya se contempla. Exacto, se contempla. Y fíjate, hemos logrado localizar al diputado que ha puesto en marcha esta iniciativa. Es un veterano diputado socialista canario, se llama José Segura, y él, en fin, ha sido el encargado de introducir toda esta terminología que parecía propia de los apocalípticos o de programas nocturnos como Milenio 3 en el hemiciclo y ha recibido yo creo que incluso un inesperado apoyo de todos los grupos parlamentarios que han dicho que sí, que efectivamente hay que modificar los protocolos de actuación ante una eventual catástrofe o bombardeo solar. Y esto es como el propio José Segura nos contaba que había presentado esta propuesta al Congreso. Yo quise poner de manifiesto en mi intervención en representación del Grupo Parlamentario Socialista en ese debate que se produjo en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que primero que sería conveniente que, digamos, el conjunto de los países de la Unión Europea, a través de la Comisión, pues elaborase una norma preventiva, analizase qué efectos traería consigo una hipotética tormenta solar y qué habría que hacer. Hemos pedido la elaboración por parte de la Comisión Mixta para la Unión Europea española en representación de la Corte General Española, nos dirijamos al Parlamento Europeo por un lado y por otro lado a la Comisión, diciendo, oiga, actívense, no se tomen esto a la broma, en fin, desde la perspectiva de la protección civil global, elaboren protocolos y desde luego un auténtico mecanismo preventivo y de defensa, ¿no? No se lo tomen a broma y sobre todo, Javier, un político español, no se tomen a broma eso del viento solar. Exactamente, porque el propio José Segura nos contaba de qué habló específicamente ante esa comisión que recibió, como decíamos antes, el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque entienden que, como ha sucedido en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, en fin, en tantos lugares, el asunto hay que tomárselo en serio y hay que prevenir antes que curar. Hemos hablado concretamente de el viento solar. ¿Qué entendemos por viento solar? Entendemos como tal, digamos, que ese conjunto que fluye permanentemente del Sol en emisión continua de partículas cargadas eléctricamente, protones, electrones, núcleos de helio, que constituye el llamado viento solar. Pero en ocasiones este viento tiene unas dimensiones tales, se ve perturbado por la liberación explosiva en la atmósfera de miles de millones de toneladas de esas partículas, que en pocas horas puede dar lugar, bueno, a una tormenta que se propaga por todo el sistema planetario y que, mire usted, aunque parezca ciencia ficción, en el año 1989, en una zona del Canadá, concretamente en el área de Quebec, produjo una paralización de toda aquella zona. Político español elevando la propuesta de protección contra las tormentas solares. Esto que parecía eso propio de, no sé, programas como este, 2012, efecto Carrington, peligro del sol, y de repente, oye, unanimidad en algo. Sí, por parte de los partidos políticos. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Menos mal, parece que... Más nos vale. Sí, parece que se han enterado de que este es un asunto serio. El mismo incidente que nos contaba el diputado José Segura de Quebec del año 89 fue tremendo. Se quedó esa zona francófona de Canadá sin luz durante 9 horas. Se paralizó por completo un área que afectó a 6 millones de personas y, por lo tanto, estuvieron al borde de la catástrofe. Fíjate
fíjate, solamente con un, entre comillas, pequeño apagón colectivo que nadie se podía explicar. De repente los generadores dejaron de suministrar energía eléctrica porque la había absorbido esa lluvia extraña de protones. Y es curioso porque los efectos de aquella tormenta se detectaron incluso en San Francisco, es decir, en el sur de los Estados Unidos, donde de repente hubo barrios enteros. Tú imagínate la escena en la que los portones automáticos de los garajes de las casas adosadas de muchos barrios se abrían y se cerraban sin control por el efecto precisamente de esa ola solar. Bueno, lo dejamos con esa escena maravillosa y terrorífica de Javier Sierra, y es que a veces el hombre, hasta los políticos, se dan cuenta que somos nada en mitad de la nada y hay que mirar un poco más allá, no las cuestiones tan cotidianas, ¿no? Tormentas solares, bueno, pues en el Parlamento Europeo, ni más ni menos. Santiago Camacho, compañero, y Javier Sierra, que ha sido un honor como todas las semanas y que mañana nos vemos en la tele, ¿de acuerdo? Pues hasta mañana. Hasta pronto. Un abrazo, compañeros. Javier, tú te quedas porque vamos a hablar de esa otra parte que en fin, digna de pesadilla, sinceramente, pero que ha ocurrido y que ha llegado en un mail. Todo eso y mucho más en Milenio 3, a continuación, después de las noticias.